Cuando salí del hospital, mi esposa había vaciado mi apartamento, lo regaló todo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes. Así que, comencemos. 17 años de matrimonio no terminan de la noche a la mañana, pero, a veces, mueren tan lentamente, que no te das cuenta de que estás viviendo con un cadáver, hasta que alguien, finalmente, decide enterrarlo. Eso es lo que me pasó a mí. Sin embargo, no comprendí la magnitud total de la decadencia. Hasta que regresé a casa desde el hospital, solo para descubrir que toda mi vida había sido sistemáticamente desmantelada, mientras yo estaba inconsciente en una mesa de operaciones. Mi nombre es Brandon. Janet y yo habíamos estado casados desde que ambos teníamos 20 y tantos años. Siendo jóvenes y optimistas, acerca de construir una vida juntos. Durante más de una década, tuvimos lo que la mayoría de la gente consideraría un matrimonio sólido. Compramos una casa, criamos a nuestra hija, Lillian, desarrollamos nuestras carreras. Y mantuvimos el tipo de rutina en la que caen las parejas de los suburbios, cuando están enfocadas en sus responsabilidades. Pero, en algún punto del camino, algo fundamental cambió en nuestra relación. Y comenzamos el lento declive, pasando de ser una pareja casada, a ser compañeros de cuarto reacios. El cambio no fue lo suficientemente dramático como para señalar un momento, o un evento específico. Los últimos 3 años habían sido particularmente difíciles. Janet y yo apenas hablábamos, más allá de lo estrictamente necesario para la casa. O sobre las facturas. Dormíamos en la misma cama, pero manteníamos una cuidadosa distancia. Como dos personas que intentan no tocarse accidentalmente, dentro de un metro lleno de gente. La intimidad física había desaparecido por completo. No solo el sexo, sino, incluso, los toques casuales que las parejas casadas suelen mantener. Yo sospechaba que Janet estaba teniendo una aventura, aunque no podía probarlo. Y no la había atrapado en ninguna mentira evidente. Era más bien una colección de pequeños cambios en su comportamiento, los cuales sugerían que su atención estaba enfocada en otra parte. Había empezado a vestirse de manera diferente, prestando más atención a su apariencia cuando salía de casa. A menudo, tomaba llamadas telefónicas en otras habitaciones, afirmando que eran conversaciones de trabajo, que requerían de total privacidad. También afirmaba que necesitaba espacio, para así poder mantener su identidad individual. Lo más revelador era que Janet se había vuelto emocionalmente distante. De una manera que iba más allá de la fatiga marital normal. Parecía desinteresada en mi vida diaria, no respondía a mis intentos de conversación, y, en general, se había desconectado por completo de nuestra relación. Cuando yo intentaba abordar la creciente distancia entre nosotros, ella evadía el tema. O minimizaba mis preocupaciones, sugiriendo que yo estaba siendo muy dependiente, o poco realista, sobre cómo luce un matrimonio después de tantos años. Nunca encontré pruebas concretas de infidelidad, no sabía cómo confrontarla sin pruebas, y, francamente, tampoco estaba seguro de querer saber la verdad. De todos modos, la razón principal por la que me quedé en nuestro deteriorado matrimonio fue Lillian, quien tenía 16 años en ese momento, y estaba enfocada en su último año de escuela secundaria. No quería interrumpir su último año en casa con el drama y la agitación de un divorcio. Especialmente, cuando ella ya estaba muy estresada por las solicitudes universitarias. Y la transición a la edad adulta. Me dije a mí mismo que, una vez que Lillian se fuera a la universidad, Janet y yo podríamos tener conversaciones honestas, sobre si nuestro matrimonio era salvable. O si debíamos terminarlo de manera amistosa. Lo que me desconcertaba durante este periodo era el motivo por el cual Janet se quedaba en el matrimonio. Yo era el principal sostén de la familia, cubriendo la hipoteca, los servicios, los pagos del auto y la mayor parte de los gastos de Lillian. Mientras que Janet usaba los ingresos de su trabajo a tiempo parcial, en una firma de marketing, para cubrir sus necesidades personales.
Pero ella podría haber pagado su propio apartamento con algunos ajustes en su estilo de vida, y claramente, no estaba obteniendo satisfacción emocional de nuestra relación. Me preguntaba si Janet se quedaba por la misma razón que yo. Para proporcionar estabilidad a nuestra hija, o si, tal vez, estaba esperando un momento más ventajoso para irse. Cuando pudiera asegurar un mejor acuerdo financiero, o cuando su relación con quienquiera que estuviera viendo, se volviera más seria. De cualquier manera, ambos estábamos siguiendo la rutina del matrimonio. Pero sin nada de la sustancia que lo hacía verdaderamente significativo. Lillian se fue a la universidad en el otoño, y la casa se sintió aún más vacía. Sin su energía y su presencia para distraernos de la tensión que había entre Janet y yo. Nos acomodamos en una rutina aún más distante, como dos personas compartiendo un hotel. En lugar de un hogar. A veces, pasábamos días enteros sin hablar, excepto para las comunicaciones esenciales. Ya fuera sobre horarios, o sobre el mantenimiento del hogar. Alrededor de este tiempo, finalmente decidí abordar un problema médico que había estado posponiendo durante varios años. Cuando tenía 32 años, había estado en un accidente automovilístico, el cual resultó en lesiones graves en mi espalda baja y en mi pierna izquierda. El daño inmediato fue reparado con cirugía, pero, con el paso de los años, el tejido cicatricial y una curación inadecuada habían creado un dolor crónico. Además de una movilidad limitada que empeoraba progresivamente. Mi cirujano ortopédico había estado recomendando una cirugía correctiva durante 3 años. Pero yo la había retrasado. Debido a que el tiempo de recuperación requeriría de varias semanas fuera del trabajo. E implicaba restricciones significativas en mi actividad física. Con Lillian ya instalada en la universidad, y mi situación laboral estable. Finalmente programé el procedimiento. Les informé tanto a Janet como a Lillian sobre la próxima cirugía, explicándoles que sería un procedimiento importante, el cual sería seguido de un periodo de recuperación prolongado. Lillian estaba muy preocupada por faltar a clases para visitarme en el hospital. Pero le aseguré que la cirugía era de rutina, y que debía concentrarse en sus estudios. La respuesta de Janet fue mucho más apagada. Ella reconoció la información, pero no hizo muchas preguntas sobre el procedimiento. Ni sobre el tiempo estimado de recuperación. La cirugía fue programada en el Hospital General de la ciudad. Conduje yo mismo al hospital para el procedimiento de 4 horas. El cual salió exactamente de acuerdo al plan. El cirujano pudo remover el tejido cicatricial problemático, y logró reparar los nervios dañados, los cuales habían estado causando la mayor parte de mi dolor crónico. Cuando me desperté en la sala de recuperación, Janet estuvo allí brevemente para confirmar que todo había salido bien. Pero se fue después de aproximadamente 1 hora, diciendo que tenía obligaciones urgentes de las que debía encargarse. Lo que ninguno de nosotros había anticipado era que la cirugía revelaría complicaciones adicionales, las cuales requerían de una intervención inmediata. El cirujano descubrió que la lesión original había afectado a más vías nerviosas de lo que los escáneres previos habían mostrado. Y fue necesaria una segunda intervención, para así poder evitar daños a largo plazo. Esta cirugía se realizó 2 días después, y fue seguida de complicaciones, las cuales requirieron de especialistas en manejo del dolor, además de una estadía prolongada para recibir fisioterapia. Lo que se suponía que sería una estancia hospitalaria de solo 5 días, se extendió a semanas. Los procedimientos adicionales, junto con el tiempo de recuperación, significaron que estuve esencialmente postrado en cama durante las primeras 2 semanas. Seguido de una terapia física intensiva, para recuperar la movilidad y la fuerza. Los fuertes analgésicos me mantuvieron aturdido y desorientado durante gran parte de este tiempo, y además, la fisioterapia era agotadora y muy incómoda. A lo largo de esta estadía prolongada en el hospital, Janet me visitó exactamente una vez. El día de la cirugía original. Nunca regresó para ver cómo seguía, nunca trajo artículos personales que yo pudiera necesitar.
Y nunca se quedó para hablar con los médicos, ya fuera sobre mi progreso o sobre la planificación de mi alta médica. Su notoria ausencia fue observada por el personal de enfermería, quienes, de vez en cuando, me preguntaban, con tacto, si mi esposa se uniría a mí para las discusiones médicas importantes. Me dije a mí mismo que la ausencia de Janet no era particularmente sorprendente, dado el triste estado de nuestra relación. No habíamos sido un apoyo emocional el uno para el otro durante años, así que, ¿por qué habría de ser diferente esta crisis médica? Me dolía profundamente su falta de participación, pero también entendía que ella, tal vez, no quería fingir que le importaba más de lo que realmente sentía. De alguna manera extraña, su honestidad acerca de su total desinterés era preferible a tener que soportar una falsa preocupación. Mi hija, Lillian, llamaba varias veces a la semana para comprobar mi progreso. Y yo mantenía esas conversaciones breves y muy positivas, para evitar preocuparla. Tuve algunas visitas de colegas, y también de un amigo cercano, quien nos conocía a Janet y a mí desde hacía más de una década. Él parecía visiblemente sorprendido de que Janet no estuviera más involucrada en mi cuidado. Pero no hizo ningún comentario directo sobre su ausencia. Después de 20 largos días en el hospital, finalmente fui autorizado para ser dado de alta. La cirugía había sido un éxito, y, aunque todavía necesitaría de varias semanas más de fisioterapia ambulatoria, tenía la movilidad suficiente como para manejar las actividades básicas en casa. Todavía me sentía bastante débil y adolorido, moviéndome lenta y cuidadosamente. Pero estaba muy emocionado de volver a dormir en mi propia cama y de regresar a alguna versión de mi vida normal. Mi amigo me recogió del hospital, ya que Janet no había respondido a los mensajes, donde le avisaba sobre la fecha de mi alta. El viaje a casa fue bastante incómodo, porque sentarme durante periodos prolongados todavía me causaba dolor. Pero esperaba, con muchas ansias, la familiaridad de mi propio espacio y la privacidad necesaria para recuperarme, sin las estrictas rutinas del hospital y las constantes interrupciones. Cuando él se estacionó en nuestra entrada, todo parecía completamente normal desde el exterior. La casa lucía exactamente como la había dejado semanas atrás, sin signos obvios de disturbios o de ningún cambio. Mi amigo me ayudó con mi bolso de viaje, y se ofreció a quedarse un rato para ayudarme a instalarme. Pero le aseguré que podía arreglármela solo, y le dije que quería un tiempo a solas, para readaptarme a estar de vuelta en casa. Quité el seguro de la puerta principal, inmediatamente, supe que algo andaba muy mal. La entrada de la casa, que debería haber contenido un armario para abrigos, un paragüero y una pequeña mesa donde guardábamos el correo y las llaves, estaba completamente vacía. Me quedé de pie en el umbral durante varios segundos, tratando, desesperadamente, de procesar lo que estaba viendo. Mi primer pensamiento lógico fue que nos habían robado mientras yo estaba internado en el hospital. Me moví lentamente por la casa, y la verdadera magnitud de lo que faltaba se hizo evidente. La sala de estar estaba totalmente despojada de muebles. El sofá, la mesa de café, el centro de entretenimiento, y las estanterías habían desaparecido sin dejar rastro. La mesa del comedor y las sillas ya no estaban. En la cocina, los grandes electrodomésticos permanecían, pero la mayoría de los platos, los utensilios de cocina, y los electrodomésticos pequeños, faltaban. Subir las escaleras fue muy difícil con mi movilidad limitada. Pero necesitaba ver las habitaciones con mis propios ojos. Nuestro dormitorio había sido vaciado de las pertenencias de Janet, es decir, de su ropa, sus joyas y sus artículos personales, pero también de los muebles compartidos, como lo eran la cómoda y las mesitas de noche. Mi ropa seguía colgando en el armario, pero todo lo demás, que se pudiera mover fácilmente, había sido retirado. La habitación de Lillian parecía estar intacta, lo cual me confirmó que esto no era un robo al azar. Alguien había retirado artículos de manera sumamente selectiva.
dejando atrás las cosas que claramente me pertenecían solo a mí. Mientras se llevaba todo lo que pudiera considerarse propiedad compartida. O que tuviera algún valor financiero significativo. Revisé cuidadosamente las puertas delanteras y traseras, buscando señales de entrada forzada. Pero las cerraduras estaban intactas, y no mostraban el menor daño. Quienquiera que hubiera entrado a la casa, había usado una llave. Lo que significaba que esto no era un allanamiento en ningún sentido convencional de la palabra. Intenté llamar al teléfono celular de Janet, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Sin siquiera sonar una vez. Dejé un mensaje urgente, pidiéndole que me llamara de inmediato. Explicándole que había llegado a casa, encontrando la casa completamente vacía. Y que necesitaba entender qué diablos había pasado. Intenté llamar 3 veces más durante la siguiente hora. Obteniendo exactamente el mismo resultado cada vez. Mi siguiente paso lógico fue revisar nuestra cuenta corriente conjunta en línea. Cuando inicié sesión, descubrí, con horror, que la cuenta había sido vaciada. Janet había retirado todo el saldo disponible, el cual guardábamos celosamente para los gastos mensuales y para emergencias. El último retiro se había hecho apenas 3 días antes. Justo mientras yo todavía estaba internado en el hospital. Pasé las siguientes horas buscando por toda la casa cualquier explicación. O alguna comunicación escrita por parte de Janet. Finalmente, noté un solo trozo de papel sobre el mostrador de la cocina, doblado una vez. Y colocado deliberadamente bajo un salero. La nota contenía una sola oración, escrita con la inconfundible letra de Janet. Ya no puedo hacer esto. No me contactes. Eso fue todo. Después de 17 largos años de matrimonio, Janet había desaparecido. Justo mientras yo estaba inconsciente en una cama de hospital. Llevándose la mayor parte de nuestras posesiones compartidas, y dejando atrás una nota tan fría. Que no habría sido adecuada ni para terminar una relación de citas casual. Y mucho menos un matrimonio con propiedades compartidas, y una hija en común. Pasé esa primera noche completamente solo en la casa. Sentado en el suelo de lo que solía ser nuestra sala de estar. Tratando de procesar lo que acababa de suceder. La incomodidad física, derivada de mi reciente cirugía, era muy manejable. Sobre todo en comparación con el terrible choque emocional, de descubrir que mi esposa, esencialmente, se había evaporado de la faz de la tierra. Mientras yo estaba totalmente indefenso para detenerla. O incluso para darme cuenta de lo que estaba sucediendo a mis espaldas. 3 días después, un mensajero entregó los papeles de divorcio directamente en mi puerta. Janet había solicitado la disolución formal del matrimonio, citando diferencias irreconciliables. Y solicitando la división equitativa de los bienes matrimoniales. Los documentos habían sido preparados por un abogado que yo no reconocía para nada. E incluían una solicitud para que yo desalojara la casa dentro de un plazo de 30 días, para que, de ese modo, pudiera ser vendida, y las ganancias divididas. La frialdad y el minucioso cálculo requeridos. Para planear esta compleja secuencia de eventos mientras yo me recuperaba de una cirugía mayor. Eran verdaderamente asombrosos. Claramente, Janet había estado preparando su gran partida durante semanas, o tal vez meses. Cronometrando todo de manera precisa, justo para cuando yo fuera incapaz de interferir. O incluso de estar presente para presenciar lo que se estaba llevando. Presenté un informe policial formal. Esperando que las acciones de Janet pudieran constituir un robo. O alguna forma de actividad criminal que pudiera abordarse a través del sistema legal. El oficial que respondió a mi llamado fue muy comprensivo, pero me explicó que, dado que Janet era legalmente mi esposa, y los artículos que ella había tomado eran considerados propiedad conyugal, este era estrictamente un asunto civil, en lugar de uno penal. A menos que yo pudiera probar que ella había tomado cosas que me pertenecían de forma exclusiva a mí. La policía simplemente no podía tratar sus acciones como un robo. La explicación del oficial tenía todo el sentido del mundo legalmente.
Pero se sentía profundamente incorrecta a nivel moral. Janet había esperado pacientemente, hasta que yo estuviera en mi momento más vulnerable, para así poder desmantelar nuestra vida compartida. Aprovechándose de mi incapacidad física para evitar cualquier confrontación directa, o cualquier negociación sobre nuestra inminente separación. El momento elegido se sintió deliberadamente cruel, diseñado de forma específica para maximizar mi impacto inicial y mi impotencia. Llamé a Lillian para informarle sobre todo lo que había sucedido, teniendo mucho cuidado de presentarle solo los hechos, sin agregar comentarios editoriales sobre el terrible comportamiento de su madre. Lillian estaba atónita y muy herida de que Janet no hubiera discutido sus planes con ella antes de desaparecer. Ella me confirmó que no tenía ningún conocimiento previo de las intenciones de su madre, y que Janet no la había contactado ni una sola vez, desde que comenzó mi cirugía. Lillian se ofreció a regresar a casa desde la universidad, dispuesta a ayudarme a lidiar con la difícil situación, pero le insistí, firmemente, en que se mantuviera enfocada en sus estudios. No había absolutamente nada que ella pudiera hacer para cambiar lo que ya había pasado. Y yo no quería, bajo ninguna circunstancia, que su rendimiento académico sufriera a causa del matrimonio fallido de sus padres. Con la casa totalmente despojada de muebles y de las necesidades básicas, no me era posible quedarme allí cómodamente, mientras aún me recuperaba de la cirugía. Mi amigo, amablemente, me ofreció su habitación de invitados, y acepté muy agradecido, empacando lo poco que quedaba de mis pertenencias en unas cuantas cajas, y dejando atrás la casa vacía y silenciosa. Contraté a un experimentado abogado de derecho de familia, el cual fue recomendado por un colega, para que revisara los documentos de divorcio, y me asesorara sobre cómo debíamos proceder. Él tenía mucha experiencia en casos de divorcios contenciosos, inmediatamente me recomendó contratar a un investigador privado, para así poder documentar la situación actual de vida de Janet, así como su estado financiero. El investigador privado pudo confirmar, rápidamente, lo que yo había sospechado durante años. Efectivamente, Janet había estado teniendo una aventura, y la relación era lo suficientemente seria como para que ella se mudara directamente con su novio, inmediatamente después de abandonar nuestra casa. Más significativamente, descubrió que Janet y su novio habían abandonado el país juntos, apenas unos días después de que ella vaciara nuestro hogar. Esta información vital confirmó que la desaparición de Janet había sido planeada con mucha antelación. Mientras yo estaba enfocado en mi tratamiento médico, mi abogado me aconsejó firmar los papeles de divorcio y proceder con la disolución lo más rápido que fuera posible. Pelear contra los términos de Janet sería muy costoso, y nos llevaría demasiado tiempo. Y, dado que ella había abandonado el país, hacer cumplir cualquier fallo que me fuera favorable sería sumamente difícil de todas formas. Cuanto más rápido pudiéramos finalizar el trámite del divorcio, más pronto podría yo seguir adelante con la reconstrucción de mi vida. Lo que Janet no entendió, cuando ejecutó su escape tan cuidadosamente planeado, fue que yo me había estado preparando para esta misma posibilidad por mucho más tiempo del que ella imaginaba. Aunque no había anticipado el momento tan cruel de su partida, había sospechado durante años que nuestro matrimonio terminaría en un divorcio, y, previsoramente, había tomado medidas para protegerme financieramente. Durante los últimos 3 años, a medida que nuestro matrimonio se deterioraba inexorablemente, y yo me convencía cada vez más de que Janet estaba involucrada con alguien más, había movido discretamente la mayor parte de nuestros activos significativos. Los trasladé a cuentas e inversiones que ella no sabía que existían, y que, además, no estaban vinculadas directamente a mí. Había tenido el sumo cuidado de mantener nuestro nivel de vida habitual, y de cumplir de forma puntual con todos nuestros gastos compartidos. Pero, al mismo tiempo, también había estado protegiendo, sistemáticamente, la riqueza que había acumulado.
A través de años de cuidadosas inversiones y de planificación financiera. Janet conocía mi salario mensual y nuestra cuenta corriente conjunta, pero nunca, en todos esos años, había mostrado el menor interés en nuestro panorama financiero general. O en las inversiones a largo plazo. Este notable desinterés me había permitido redirigir los fondos, de manera segura, hacia cuentas que estaban legalmente ocultas. También había adquirido algunos activos valiosos a nombre de nuestra hija. Como una pequeña propiedad de alquiler, la cual fue comprada y administrada, sin que ella lo supiera en absoluto. Desde la perspectiva limitada de Janet, nuestro patrimonio neto consistía, principalmente, en la casa, en nuestra cuenta corriente conjunta, y en los muebles y bienes personales que ella se había llevado. Ella creía, genuinamente, que, al vaciar la casa por completo, y al agotar nuestra cuenta compartida, se había llevado aproximadamente la mitad de todo lo que poseíamos juntos. En la realidad, los artículos que se había llevado, junto con el dinero que había retirado del banco, representaban mucho menos de mi verdadero patrimonio neto. Los muebles robados podían reemplazarse fácilmente. Y el dinero sustraído de nuestra cuenta conjunta era solo cambio de bolsillo. Especialmente en comparación con las inversiones y los activos que yo había logrado proteger de nuestro eventual e inevitable divorcio. Incluso había llegado al extremo de documentar aparentes dificultades financieras durante el último año, mencionándole a Janet, casualmente, que algunas de mis inversiones habían tenido un mal desempeño, y que me preocupaba seriamente nuestra seguridad financiera a largo plazo. Esta calculada actuación estaba diseñada para reducir sus expectativas sobre qué activos estarían realmente disponibles para dividirse en un divorcio, y aparentemente, había tenido un éxito rotundo. El proceso de reemplazar todo lo que Janet se había llevado fue mucho más difícil emocionalmente que financieramente desafiante. Tener que salir a comprar muebles nuevos, platos, ropa de cama y todas las necesidades básicas de la vida diaria. Se sentía como empezar desde cero a la edad de 45 años. Pero, afortunadamente, pude pagar todo lo que necesitaba sin ningún tipo de esfuerzo. Y, en unas pocas semanas, había logrado crear un espacio habitable y muy cómodo, que era, en realidad, mucho más de mi gusto que las decisiones de decoración comprometidas que Janet y yo habíamos tomado juntos. La parte más difícil de toda la experiencia no fue el robo material de mis posesiones. Ni siquiera el triste final de mi matrimonio. Fue el amargo descubrimiento de que Janet había elegido, deliberadamente, atacar cuando yo estaba en mi momento más débil. Ella podría haber pedido el divorcio en cualquier momento durante los 3 años anteriores, cuando yo estaba sano, y era totalmente capaz de participar en discusiones lógicas sobre nuestra separación. En cambio, ella había esperado, fríamente, hasta que yo estuve sedado e indefenso, utilizando mi crisis médica como una oportunidad perfecta para evadir cualquier responsabilidad por sus acciones. Este momento elegido reveló algo sobre el verdadero carácter de Janet. Algo que yo no había comprendido completamente durante nuestro matrimonio. Ella no era solo alguien que había dejado de amar, o que, simplemente, había encontrado la felicidad en otra parte. Era alguien que podía planificar, y ejecutar con precisión, una traición deliberadamente cruel, sin mostrar la más mínima conciencia o algún remordimiento aparente. El divorcio se finalizó, oficialmente, 4 meses después de la desaparición de Janet, manteniendo un contacto mínimo entre nosotros a lo largo de todo el proceso. Nuestros bienes se dividieron, exactamente, de acuerdo con lo que ella creía que existía, otorgándole la mitad del valor de la casa, y dejándole los artículos que ya se había llevado consigo. Ella nunca se enteró de las inversiones, ni de la propiedad que yo había protegido con éxito. Y mi abogado me asesoró, de forma clara, que yo no tenía ninguna obligación legal de revelar activos que ella no había solicitado específicamente en la fase de descubrimiento de pruebas. Lillian mantuvo un contacto muy limitado con su madre después del divorcio,
aunque su relación quedó permanentemente dañada. Debido a la falta de comunicación de Janet sobre sus planes, y por no haber considerado, en lo más mínimo, el impacto emocional en nuestra hija. Lillian pasaba todas las vacaciones y los descansos escolares conmigo, y, con el tiempo, desarrollamos una relación mucho más cercana que la que habíamos mantenido durante los turbulentos años finales de mi matrimonio. Un año después de que se finalizara el divorcio, yo había reemplazado por completo todo lo que Janet se había llevado. Y había logrado crear una vida que era, significativamente, más pacífica y honesta que los últimos años de nuestro matrimonio. Ya no estaba viviendo con la tensión constante de una sospecha de infidelidad, o con el agotamiento emocional de intentar mantener, a flote, una relación con alguien que ya se había dado por vencida. Mirando hacia atrás en la experiencia, me di cuenta de que el momento cruel de Janet y su método de partida, en realidad, me proporcionaron una valiosa claridad sobre su carácter y nuestra relación. Si ella hubiera pedido el divorcio durante un periodo normal, yo podría haber pasado años preguntándome si podríamos haber salvado nuestro matrimonio con consejería, o tomando diferentes decisiones. Su decisión de abandonarme, precisamente mientras estaba hospitalizado, eliminó de raíz cualquier ambigüedad sobre sus verdaderas prioridades y valores. La experiencia me enseñó varias lecciones importantes sobre cómo protegerte en un matrimonio que fracasa. Primero, la preparación financiera para el divorcio debe comenzar tan pronto como sospeches que tu matrimonio podría terminar. No cuando se presentan los papeles de divorcio. Segundo, las personas que son capaces de tener aventuras prolongadas también son capaces de cometer otras formas de engaño y traición, por lo que debes planificar tus movimientos en consecuencia. Tercero, el sistema legal ofrece una protección muy limitada contra el comportamiento cruel o poco ético entre cónyuges, por lo que debes protegerte a ti mismo de manera proactiva. Y, lo más importante, aprendí que estar preparado financiera y emocionalmente para el peor de los casos, no es ser pesimista. Es ser práctico. El plan maestro de Janet, de dejarme sin nada mientras estaba indefenso, fracasó rotundamente. Porque yo había anticipado su potencial de engaño. Y había tomado medidas para protegerme con años de antelación. Para los hombres que sospechan de la infidelidad de sus esposas, o que están viviendo en matrimonios que se sienten insostenibles, mi mejor consejo es que comiencen a proteger sus activos de inmediato, mientras continúan cumpliendo con sus obligaciones familiares de manera honorable. No esperes a que tu esposa te pida el divorcio, o a que la situación llegue a un punto de crisis irreversible. Comienza, en total silencio, a asegurar tu futuro financiero, mientras esperas, con suerte, que nunca necesites la protección que estás creando. Janet pensó que me había quitado todo lo que tenía, pero, en realidad, me había liberado de un matrimonio construido sobre mentiras y engaños. Y me había dado la gran oportunidad de construir una vida basada en la honestidad y la autenticidad. A veces, las traiciones más crueles también resultan ser las más liberadoras. Incluso cuando no lo parecen en ese doloroso momento.